Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a José Luis y muchísimas gracias a todo el Consejo por el Encuentro y la Dignidad. Realmente, como decía Milce, estas cosas tan increíbles que tenemos en Argentina, que nos acostumbramos tanto que las valoramos poco. Pero para nosotros como Universidad de San Isidro es realmente un gusto estar presentes en este relanzamiento del Consejo y desde ya cuenten con nosotros para todo lo que necesiten. Parte muy importante de la misión de la universidad es precisamente propender a tender puentes, propender a ese diálogo del cual hablaba recién Emilce, y de ese diálogo que tiene que ver con la unidad en la diversidad. Y solo de lo que voy a hablar voy a abordar la encíclica desde el área mía, que es la filosofía política. Porque efectivamente, como bien señalaba Milce, esta no es una encíclica verde, es una encíclica que tiene muchos aspectos, muchas aristas. Desde la filosofía política podemos distinguir tres ámbitos desde los cuales podríamos abordar a esta encíclica. Desde lo político, desde las políticas y desde la política. Lo político tiene que ver con esto que Milce describía rápidamente con el diálogo, la unidad en la diferencia, es decir, es la base, ¿no? Está dada por la base, diríamos es lo más filosófico. La política es el espacio donde se debate cómo conquistar el poder, cómo mantener el poder y cómo acrecentar el poder y para qué. Sería en el caso el tema de las tres T's. Y las políticas consisten en cómo aplicamos todo esto para llevar adelante con programas concretos y con propuestas concretas. Uno de los grandes problemas que tenemos y que es interesante cómo en esto el Papa es clarísimo, cómo apunta permanentemente a la interrelación entre estas tres esferas, es la desvinculación entre estas. Entonces tenemos mucho académico que se dedica a debatir lo político en una actitud cuasi masturbatoria que solo tiene que ver con cierta autosatisfacción de conseguir el aplauso de los pares y publicar algún paper en alguna revista de prestigio, pero en nada le interesa ni la política ni las políticas. Tenemos otros que solo se encargan de la política, pero que como no hay un soporte filosófico, ni tampoco hay un para qué, ni un cómo, ni un saber experto, entonces la política deviene en mera rosca sin sentido, que hace que tanta gente, particularmente joven, le tenga cierto espanto a la política. Y por último, las políticas sin lo anterior generan el riesgo de un gobierno de expertos donde por ahí un experto en transporte dice que hay que subir 20 centavos el pasaje y después el presidente y su esposa pueden llegar a pensar que hubo una invasión de alienígenos porque no entendieron qué pasó. Es decir, los tres espacios tienen que ir juntos, lo político, la política y las políticas. Por razones de tiempo, me voy a dedicar aquí a la primera cuestión, a lo político. Y quisiera arrancar por la primer palabra, por la que da título a la Laudato Si, el cuidado de la casa común. La palabra cuidado se opone a la palabra que de algún modo está en la matriz, en el germen de esto que muchos filósofos dan en llamar la modernidad. ¿Qué es lo contrario al cuidado? La conquista. La conquista de América, la conquista del mundo material, la conquista de negros e indios, uso deliberadamente esas palabras para que trabajen como esclavos, la conquista del propio cuerpo, la verdad como objeto de conquista, habrá un método, meta-odos, la verdad ya no será algo que nosotros podemos contemplar abriendo los ojos, sino que es algo que tenemos que conquistar yendo hacia adentro. Conquista que tiene un carácter eminentemente fálico. Si hoy nosotros de alguien decimos, es un conquistador, es lo primero que pensamos. Ahora bien, esta conquista se realiza en la modernidad con dos instrumentos. Uno, que el soberano moderno va a heredar del soberano medieval europeo, que es la espada. La ley entendida como espada, la ley entendida como aquel instrumento que nos permite quitar la vida o quitar la propiedad de aquel que de alguna manera se opone a nuestro poder. A esa espada le va a agregar el soberano moderno la norma, la ley como norma.
La ley ya no solo como espada, sino como norma. Norma, en latín, significa escuadra. Es decir, la ley como aquello que se toma medidas, ¿no? La ley como norma, claramente la vemos en las leyes del universo que van a describir desde Galileo hasta Newton, es decir, lo normal, que es lo normal. Así entendida la ley, cuando la toma el soberano, cuando la toma el Estado, crea entonces, así como entre Galileo y Newton hicieron la ciencia del universo, el soberano crea la ciencia del Estado. Esto es la estadística. Estadística que es definida precisamente como la colección de medidas sobre la población y la economía, es decir, sobre la vida y la riqueza. Es decir, que la regla, ahora el Estado regula, ¿vieron cuando se dice que el gobernante toma medidas? Está planteándose esto. Cuando el Estado regula, cuando toma medidas, lo que está haciendo es aplicar justamente la estadística ¿para qué? No para quitar la vida o quitar la propiedad, sino para reproducir la vida en función de reproducir la propiedad, la riqueza. Ahora bien, la espada y la regla, quitar la vida, la labor del guerrero, reproducir riqueza, la labor del proveedor. Guerrero y proveedor son en el imaginario de nuestras sociedades, son las dos patas que conforman el arquetipo precisamente de el varón. ¿Se entiende? El que va a la guerra y el que provee. Ahora bien, con el tiempo se va pasando de la legitimidad basada en la espada a la legitimidad basada en la norma, sin que la espada sea dejada de lado. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacerlo muy fácil y rápido. Después de Vietnam, prácticamente ninguna población fue capaz de bancar demasiadas muertes por parte de su Estado para ganar una guerra. Tal es así que, para darnos una idea, Rusia en la guerra de Afganistán en los años 80 perdió 18.000 hombres y se retiró. Durante la Segunda Guerra Mundial había perdido millones de hombres. Estados Unidos intervino ahora en Vietnam, en Afganistán, perdón, todavía no perdió 7.000 hombres. En la Segunda Guerra había perdido 500.000 de hombres. ¿Y por qué? Porque las poblaciones cada vez más legitiman al gobernante que gobierna con la regla y no con la espada. Pero esto, desde hace unos años, empieza a aparecer una nueva dimensión, y es la demanda del cuidado. Pensemos cómo en la época en que sale justamente la encíclica, poquito antes vimos algo que podría extenderme en signos un rato muy largo, pero quiero tomarme también media hora, igual que hizo Milce, por lo tanto voy a reducir esto a un solo ejemplo. ¿Se acuerdan de Victoria Banucci y de Garfunkel cuando aparecieron en la foto al lado del león? Bueno, Banucci y Garfunkel son los nobles contemporáneos, ¿no? Son nobles plebeyos. Desde el principio de los tiempos fue tarea de los nobles dedicarse a la cacería, era el deporte de la nobleza, era bien visto. No solamente era legítimo que lo hicieran, sino que incluso se legitimaban haciéndolo. Pues bien, acá resulta que no gustó. El oprobio fue tal que prácticamente tuvieron que salir a pedir disculpas. Pero bueno, estos eran nobles plebeyos, pero un noble de rancia estirpe como el rey Juan Carlos cazó un elefante y tuvo que abdicar. Es decir, hay una demanda de parte de la ciudadanía de cuidado, una demanda que se fue notando en muchísimos aspectos, también en el plano teórico, empieza a aparecer toda la ética del cuidado que antes prácticamente no existía. Y no casualmente va a ser Francisco el que plantea esta idea de cuidado con su encíclica. Y piensen lo que está pasando hoy acerca de la demanda de riqueza y la demanda de cuidado. Aquellos gobernantes, esos machos compulsivos al estilo de Trump o de Boris Johnson, tuvieron que recular y tuvieron que decir, entre el cuidado de la vida y la reproducción de la riqueza, mejor cuidemos la vida porque si no, no hay riqueza que se pueda reproducir. Y el otro macho compulsivo como Bolsonaro, bueno, pues estamos viendo los problemas políticos gravísimos que tiene.
sigue teniendo una base electoral importante, sí, es cierto, pero no crece esa base electoral, más bien todo lo contrario, pierde aliados todos los días. Esto nos está diciendo que hay una suerte de demanda de cuidado que antes no estaba presente. Y si nosotros nos fijamos, el crecimiento que dan las encuestas, pero no solo las encuestas, sino también otros indicadores que podemos ver en gobernantes como Merkel, como Arden, ¿no? Estas primeras ministras que justamente privilegiando el cuidado de la vida por sobre el incremento de la riqueza, están teniendo y gozando una enorme legitimidad política. Y pensemos en el caso de la Argentina, en Alberto Fernández, en Horacio Rodríguez Larreta, cómo justamente crecen en su legitimidad política, no solo lo vemos en las encuestas, lo vemos en indicadores clarísimos, ¿no? Del otro día, ¿se acuerdan que hubo 300 intelectuales que sacaron una declaración en contra de cuidar la vida? Y al otro día hubo 17.000 intelectuales que salieron a decir cuidemos la vida. Es decir, hay algo que está cambiando en esto. Esto nos permite decir que así como la espada y la regla, o el quitar la vida y el reproducir la riqueza, son las bases de un Estado patriarcal, el cuidado sería la base de un Estado maternal. Ahora, así como la espada, la regla no dejaba de lado la espada, simplemente que la resignificaba y asumía un rol relevante. Es decir, la espada, la guerra, tiene como sentido reproducir la riqueza. No desaparece, pero tiene como sentido reproducir la riqueza. Pues hoy también el cuidado no acaba ni con la espada ni con la regla. Lo que pasa es que las resignifica. A la espada en términos de justicia, a la regla en términos de reproducción de la riqueza, pero la justicia y la riqueza justamente en función de la vida. ¿Se entiende esto? O sea, la vida como sentido último y no a la inversa, la vida para la riqueza o para ser quitada en función de sostener el poder, sino al revés. Esto es algo muy interesante que no digo que ya hayamos pasado del Estado patriarcal al Estado maternal. Lo que digo es que estamos viendo un paso muy interesante en este sentido. Y aquí déjenme que cite a Francisco, cuando en la Laudato va hablando de Francisco, va a decir, en él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior, ¿no? Como estos planos son insusceptibles de ser separados. Bien, acá quisiera, para ir rápido cerrando esto, pasar de plantear, bueno, hay una cosa que no la puedo soslayar. Es cierto que la conquista y toda la modernidad se hizo en buena medida con un soberano que tenía en una mano una espada y en otra mano la regla. Algunos dirán, ¿y la cruz? Con la cruz la cosa es mucho más compleja. Con la cruz la cosa es mucho más compleja, no tenemos tiempo de meternos acá. Pero así como es cierto que se usó la cruz para someter y dominar, también es cierto que fueron los dominicos, los franciscanos, los jesuitas prioritariamente los que primero condenaron la esclavitud, ya en el siglo XVI, y en los tiempos en donde muchos iluministas, como Locke o como Kant, estaban legitimando la esclavitud, eran estos los que estaban no solo deslegitimando la esclavitud, sino también planteando, por ejemplo, cómo en función del cuidado de la vida del esclavo, no solo debía ser restituido a su África natal, sino que además se le debería también restituir en dinero para resarcir de alguna manera el tiempo de su vida que se le había robado. Quiero señalar esto porque no, digamos, hay claroscuros con respecto a la cruz. En cambio, el tema de la espada y de la regla están más claros, ¿no? Con lo que ya hemos visto tantas veces desde la filosofía, la dialéctica del iluminismo, sus aspectos positivos y negativos están más estudiados, más vistos que los aspectos positivos y negativos de la cruz. Bien. Entonces decía, estamos pasando al estado maternal, pero ojo, que acá tenemos un riesgo muy grande, y es que en vez del estado maternal, lo que nos encontremos sea con el estado matriarcal. Cualquiera que sepa de lo que se trata, una madre omnipotente, cualquiera que
sepa cuáles son las principales causas de la bulimia o de la anorexia, sabe de lo difícil que es no encontrarnos con un estado matriarcal, sino con un estado maternal. Para hacer muy, muy rápido esto, para explicarlo muy rápido, un progenitor no es una cuestión, a ver, quisiera que esto quede claro, no es una cuestión de grados, decir, bueno, a partir de aquí el Estado ya deja de cuidar, a partir de aquí ya no está cuidando, sino que está oprimiendo. No, son dos cosas distintas. Así como un progenitor puede criar a sus hijos para que sean independientes pronto, otro progenitor lo que puede querer es generar una dependencia permanente de sus hijos. De esto es de los que nos tenemos que cuidar al hablar del Estado matriarcal. Y hay algunos signos que nos alertan sobre este peligro. Cuando nosotros vemos que cierto feminismo, no, por favor, no todo el feminismo, pero lo que podemos llamar el feminismo neoliberal, apunta con una enorme preocupación a que haya mujeres, más mujeres CEOs de empresas. Está bien, pero si la empresa se va a tratar de una empresa predadora del ambiente, a mí no me importa que sea mujer o varón. A mí no me cambia nada en que la violencia fálica y machista la lleve adelante Rambo o Lara Croft. De lo que se trata es de decir, como dicen también algunas feministas, muerte al macho. A mí no me gusta nada que empiece con muerte, pero sí preferiría decir chau macho. Chau macho en un sentido profundo. ¿Qué me importa a mí la cantidad de generales varones o de banqueros varones que haya? Y que sean mucho más varones y que en cambio las mujeres sean más enfermeras y más maestras. A mí eso no me preocupa. A mí lo que sí me preocupa es que ser maestro o ser enfermera tenga menos dignidad que ser general o que ser banquero. Tampoco estoy diciendo que no tenga la dignidad del banquero o del general, digo que son dos cosas distintas. El decir chau macho implica decir chau macho no al macho que los varones llevamos dentro, ni solamente que las mujeres llevan dentro, ni con los que tengan otra opción sexual lleven dentro, sino decir chau macho como sociedad. Esto es lo que precisamente nos puede permitir pasar entonces a lo que sería el tercer estadio, que pensar al estado maternal como el momento en donde padre y madre, repito, el estado maternal sigue teniendo la espada y sigue teniendo la regla. Pero entonces, el estado maternal como estado que como un progenitor maduro sabe que su principal función es proveer los instrumentos para que sea la comunidad la que por sí misma y en su organización lleve adelante las políticas a partir de esa comprensión de lo político. El estado fraternal nos dice que no, nos hace ver algo que está ahí, que no es una creación, y es que somos hermanos, que fuera de casa no hay papá ni mamá, adentro de casa sí hay, pero aunque no vivan en la misma casa, aunque el papá no sea el varón y la mamá no sea la mujer, eso es otra cosa. Pero tiene que haber en una etapa de la vida. Pero hay otra etapa de la vida donde papá y mamá son parte, sí, de mi familia, de mi intimidad, pero ya no me van a decir, no me van, por ejemplo, papá o mamá no me pueden mandar a la universidad. Sí me van a mandar a la primaria, a la secundaria, después ya decido yo. En este marco, cuando no hay padre ni madre, lo que tenemos es que somos todos hermanos. Ahora, claro, cuando somos todos hermanos, estamos hablando de que estamos todos en un nivel más o menos similar, que las relaciones jerárquicas no están dadas por la naturaleza, sino que la vamos conformando entre todos, y las relaciones horizontales estimulan el conflicto. Cualquiera sabe que el sargento puede odiar al teniente, pero en la medida en que él quiera seguir cobrando su sueldo de sargento, va a tener que hacerle caso al teniente. Lo mismo el empleado con el jefe, lo mismo el cura con el obispo, lo mismo en cualquier área jerárquica que ustedes estén planteando. Es decir, la fraternidad de lo que nos dice es el conflicto está acá. Por eso los mitos fundantes muestran hermanos matándose, Rómulo lo mata a Remo y funda Roma,
Enoc mata a Caín mata a Abel y funda Enoc, la primera ciudad de la Biblia. Los hermanos Ashar se pelean y fundan el Cusco. Tupí se pelea con su hermano guaraní y fundan la cultura tupí uno y la cultura tupí y la cultura guaraní otros. Es decir, vemos que en todas las latitudes hay hermanos que pelean, que se matan en el inicio de la ciudad, en el inicio de la vida en común. ¿Qué nos quiere señalar esta reiterada mitología? Recuerden que fraternidad viene de frater, que significa hermano, hermano varón, aclaro esto. Después vamos a ver qué pasa con la sororidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los hermanos tienden a pelearse. Ahora, al mismo tiempo también los hermanos no pueden vivir siempre peleados. Entonces la fraternidad lo que nos dice es cuidado con dos visiones de lo político antitéticas pero igualmente peligrosas. Cuidado con la visión de decir los hermanos, la política es amigo-enemigo y es lucha a muerte entre amigo y enemigo. Porque si nosotros caemos en esa visión, mira, por lo pronto vas a perder las elecciones, porque no hay ninguna sociedad que pueda estar siempre soportando la grieta. Salvo que vos seas un estudiante universitario financiado por tus padres y que entonces puedas estar todo el día cortando calles y demás, lo normal es que vos tenés que trabajar, tenés que producir, tenés que hacer tus cosas y no podés estar siempre en conflicto. Pero por otro lado, también podés pensar que la sociedad es armónica, que no hay conflicto. Y por lo tanto, cuando aparece el conflicto, la culpa es del que generó el conflicto. La culpa es del sindicalista, la culpa es del mapuche, la culpa es del judío, la culpa es del peronista, la culpa es de ese que trajo el conflicto, porque si no, no había conflicto. Y por lo tanto, como la sociedad es armónica y no hay conflicto, entonces de lo que se trata es de excluir a ese que genera el conflicto. Y de ahí, de excluirlo de la sociedad, de excluirlo de la dignidad y de la supervivencia como ser humano, la diferencia ahí sí es solamente de grado, pero no es de fondo. Se entiende el peligro, entonces, de lo que la fraternidad nos habla, es de que estamos siempre en una tensión irreductible entre el conflicto y la armonía. Ahora bien, algunos y algunas me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la sororidad? Miren, yo en todos los estudios que hice sobre la fraternidad nunca encontré ningún ejemplo de mujeres que se maten para fundar una ciudad. Por eso hablo de la fraternidad y no de la sororidad. Creo que el ideal de armonía que nos plantea un Estado sororo es una idea regulativa, diría acá, una utopía, que me parece que está muy buena tenerla en cuenta como lugar de llegada, pero sabiendo que todavía nos falta, primero, entrar en este estado maternal que tenga el cuidado como base, para que una vez que la comunidad esté lo suficientemente organizada, entonces ya ahí el Estado directamente retirarse para que sea esa comunidad organizada lo que ocupe su lugar, y mientras podamos llegar a ese ideal donde sea la armonía y no el conflicto, recordemos que la unidad es superior al conflicto, pero eso no significa que no haya conflicto, ¿no? Entonces, en la medida en que esa armonía no se dé, bueno, ahí estará y es necesario que esté el Estado con la espada y con la regla, pero para cuidar precisamente, para cuidar la vida, para proveer al cuidado. Fíjense cómo plantea esto Francisco, cuando dice, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla que tenía San Francisco, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Para ir cerrando entonces, esto nos lleva a dos cosas muy importantes. El Papa en toda la encíclica habla permanentemente de la idea de relación. Y sobre el final de la encíclica incluso va a hacer referencia, termina el último capítulo haciendo referencia a la imagen de la Trinidad. Dios trino y uno. ¿Qué significa Dios trino por sobre Dios uno? Que Dios es relación, que Dios no es en primer lugar una sustancia, eso viene después, en primer lugar es relación. Si Dios es relación
lo que nos está queriendo decir esto es que nosotros también somos relación. Si nosotros creemos que nosotros existimos previamente a los demás, que yo soy autosuficiente y como resulta que creo que el otro es un enemigo para mí, voy entonces a generar un pacto social en función del cual crearé una sociedad. Sociedad viene de socius, me uno por interés con el otro, pero yo preexisto. A los que les gusta la filosofía política habrán oído hablar de Hobbes. Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre y por lo tanto teníamos que lograr la inmunitas de ese hombre. La inmunitas, munus quiere decir cuidado justamente, que ese individuo se cuide a sí mismo o que delegue parte de su libertad para cuidarse. Entonces el Estado surge teniendo como fin la inmunitas, precisamente. Con el correr del tiempo habrá otros, los colectivistas extremos, que dirán, no, el sujeto no es el individuo, el sujeto es la clase social, el folk, pero siempre estamos pensando cuál es el sujeto, cuál es la sustancia. ¿Qué pasa si nosotros, como piensa, por ejemplo, la filosofía andina, o como piensa el Papa, que no casualmente es latinoamericano, en vez de pensar en categorías de sustancia, pensamos en categorías de relación? Pensemos en el medio ambiente. Para un europeo, el medio ambiente es o bien la suma de sustancias, un árbol más otro árbol, más el río, más el sol, más el aire, más el... ¿sí? Esas son sustancias que al sumarse se relacionan, son preexistentes, se relacionan y conforman el ecosistema. O bien, otros dirán, el ecosistema es una gran sustancia, Gaia, Gea, y nosotros solo existimos como parte de esa sustancia. Pero ¿qué pasa si le preguntamos al hombre o a la mujer andina qué es la Pachamama? Pues la Pachamama es relación. Yo soy y existo porque soy parte de la Pachamama, pero también yo hago a la Pachamama. Para el hombre andino no hay preocupación en esto que por ahí los europeos... Viste que un europeo tiende a pensar, si vos le decís por qué es el ser y no más bien la nada, el tipo tiende a deprimirse. En cambio, mucha gente de nuestra América Latina tiende a decir, es así porque es gratuito, gratis, gracia. Está dado por la gracia todo esto. Y porque somos en relación espontáneamente. Si somos en relación espontáneamente, yo ya no me voy a vincular con los otros solamente por interés, solamente por inmunitas, sino que voy a asumir que estoy necesariamente vinculado con los otros. Es decir, nos cuidamos en común, es decir, somos comunitas. La modernidad enfrentó el concepto de inmunitas al concepto de comunitas, el concepto de yo me cuido a mí mismo, nos cuidamos en común. Pero en cambio, desde hace ya unas décadas, y particularmente el coronavirus, nos mostró que comunidad e inmunidad, que comunitas e inmunitas se hacen recíprocamente. En este sentido, no debemos dejar de pensar y no debemos olvidar que la inmunitas nos condena a la intrascendencia. La inmunitas, la exacerbación del individualismo, nos condena a la trascendencia de las 24 horas que dura tu historia en Instagram. Es la comunidad, es la comunitas la que te salva de la intrascendencia, es decir, la que te da trascendencia. Esto en la encíclica aparece permanentemente, no quiero aburrirlos leyendo la encíclica, sí quiero pedirles por favor que prueben de darle una leída atenta y de un tirón. Yo lo hice cuando recién salió la encíclica y la disfruté mucho. Y ahora a raíz de estas charlas que tuve que dar por los 5 años, lo volví a hacer. Hasta ahora había estado leyendo párrafos separados desde la lectura inicial. Y volví a leerla toda y tiene una unidad. Y es tan interesante, te da tanto para pensar. Pero quisiera ya cerrar planteando entonces la importancia, ¿sí?, que nos da la comunidad en sentido de trascendencia. Decía un gran pensador argentino, citando a Spinoza, que es en la comunidad en donde sabemos, donde sentimos, donde sospechamos que somos eternos. Quisiera entonces cerrar con una frase con que cierra también Francisco,
la Laudato, no el poema maravilloso que viene después, la oración que viene después, sino la frase con la que cierra, porque claro, uno dice, estamos hablando de conflicto, estamos hablando de lucha, estamos hablando de que hay intereses fortísimos que se van a oponer a todo esto que nosotros decimos. Estamos hablando de que el deseo capitalista es un deseo irrefrenado e irrefrenable de construirlo todo, de consumirlo todo, de tanto es así que cuando el capitalista, una vez que produzca todo y consuma todo, solo quede él mismo para ser consumido, se va a consumir así. Salvo que pensemos un capitalismo distinto, algunos dirán eso no es capitalismo, no me voy a meter acá en esa discusión, salvo que pensemos en función precisamente no de la reproducción de la riqueza y del consumo por sí mismos, sino de la riqueza y del consumo en función de la vida. Es una lucha difícil, es una lucha complicada, es una lucha que puede, a lo mejor, y de hecho pasa con muchos, llenarnos de odio y de amargura. Pero sin embargo, el Papa, que de ingenuo tiene poco, nos dice, caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza. Muchas gracias.